¿Cómo están amigos? Mi nombre es Guillermo y les doy la bienvenida a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy vamos a hablar de una gran historia de vida, superación y esfuerzo, y además de un gran guitarrista llamado Jason Becker con su álbum Perspective de 1996. Pero también vamos a explicar qué es la ELA, de qué se trata esta enfermedad, para que se entienda cómo hizo para componer esta gran obra de arte que nos compete. Bienvenido. Jason Eli Becker nació en Richmond, California, Estados Unidos, el 22 de julio de 1969. Su padre y su tío eran músicos, por lo que estuvo influenciado por ellos desde una temprana edad. A los 5 años ya tenía una guitarra en sus manos, donde la influencia del blues y la música clásica fueron importantes, además de otros artistas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Eddie Van Halen e Yngwie Malmsteen. La forma de tocar de Jason llegó a oídos de otro virtuoso guitarrista llamado Marty Friedman, el cual ya tenía algunos discos en el mercado y quien posteriormente saltaría a la fama mundial tras formar parte de Megadeth. Este se puso en contacto con Becker y pudo comprobar que no exageraban sobre su forma de tocar. Así es como comenzó una amistad entre ellos y finalmente se unieron para formar la banda Cacophony. La idea era crear un dúo de guitarras que llevara el virtuosismo a otro nivel. En menos de un año habían publicado el disco Speed Metal Symphony, que rápidamente se convirtió en uno de los mejores en su género y es considerado de culto. El virtuoso trabajo de ambos guitarristas fue conocido en todo el mundo, teniendo una especial aceptación en Japón. Jason Becker y Marty Friedman hicieron innumerables conciertos tanto en Estados Unidos como en Japón, y fue tal el éxito que pronto se publicó un segundo trabajo de Cacophony llamado Go Off. Incluso tuvieron tiempo de hacer cada uno un disco en solitario. Marty Friedman editó Dragon's Kiss y Jason Becker un asombroso trabajo llamado Perpetual Burn. Sin saberlo, Becker había publicado un álbum que quedaría como referencia en la llamada corriente neoclásica. Corría el año 1989 y el cantante David Lee Roth se acababa de quedar sin guitarrista, ya que Steve Vai se había alistado con Whitesnake. Becker era un gran admirador de David Lee Roth al haber estado como vocalista en Van Halen, por lo que le envió una maqueta con algunos temas. La sorpresa de Becker fue cuando recibió una llamada diciendo que iba a ser el próximo guitarrista de Roth, sustituyendo a Steve Vai. Era la gran oportunidad de hacerse mundialmente famoso. En la autobiografía de David Lee Roth, el cantante dice que realmente él fue el afortunado por haber podido trabajar con Jason Becker. Según dijo, no es fácil conseguir verdaderos genios, y en el caso de Becker quedó impresionado con sus habilidades musicales y también su cálida forma de ser. Al poco tiempo, Becker estaba grabando junto a David Lee Roth el disco A Little Ain't Enough, y estaba viviendo un sueño con tan solo 20 años. Durante la grabación del álbum, Jason empezó a notar un entumecimiento y una discreta debilidad en su pierna izquierda. Esto le provocó una ligera renguera, pero no le dio mucha importancia y lo achacó al estrés o a una dieta no demasiado sana. Becker no bebía, fumaba ni se drogaba, pero le encantaba la comida chatarra. Por eso pensó que comiendo cosas más sanas haría que dicho inconveniente desapareciera. Sin embargo, la sensación se extendió a la otra pierna y las manos. De pronto, se vio teniendo dificultades tocando cosas que antes hacía con suma facilidad. Al estar inmerso en la grabación del álbum, intentó aguantar un poco antes de ir a un especialista. Sin embargo,
sus familiares y amigos finalmente lo convencieron para que realice una consulta médica. Lo que nadie esperaba es que le diagnosticaran ELA, sigla que se utiliza para referirse a la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, y aquí voy a abrir un paréntesis para explicar de qué se trata esta enfermedad. Esta enfermedad también se la conoce como enfermedad de la motoneurona y es una enfermedad neurodegenerativa cuyos signos y síntomas se manifiestan en el sistema nervioso periférico. Nosotros sabemos que el sistema nervioso, para su estudio, se lo divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, que es lo que está en amarillo en este esquema. Y el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios que emergen o llegan al sistema nervioso central, que es lo que está en color marrón en el esquema. Nosotros sabemos que todo lo que emerge del sistema nervioso central es motor, es decir, es lo que nos permite realizar los movimientos voluntarios con las distintas partes del cuerpo, ya sea las manos, la cabeza, los hombros, las piernas, y lo que llega por el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central es sensitivo, es decir, es todo aquello que nos permite percibir las distintas sensaciones sensitivas, como ser, por ejemplo, la sensibilidad al calor, la sensibilidad al dolor, la sensibilidad a la presión. Todo eso ingresa por los nervios, por las terminales nerviosas que tenemos en las manos y en las distintas partes del cuerpo, y llega al sistema nervioso central y al cerebro por los nervios del sistema nervioso periférico. Y además también hay una tercera división, podríamos decirles, que es el sistema nervioso autónomo, es decir, es una parte del sistema nervioso que controla órganos que no dependen de la voluntad del individuo, es decir, que son involuntarios, como por ejemplo los latidos cardíacos. Por ejemplo, ustedes están viendo este video y tu corazón sigue latiendo, es algo automático. O por ejemplo, si te comes una hamburguesa o cualquier alimento, ese alimento pasa por tu tubo digestivo y el sistema digestivo empieza a trabajar todo lo que sea la motilidad intestinal, y eso es algo automático, es decir, que funciona solo y no depende de la voluntad de la persona. Vos lo dejas y eso funciona solo. Otra cosa que hay que saber de esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, progresiva, que se caracteriza por una atrofia de los músculos voluntarios. Por eso el nombre amiotrófica, esclerosis lateral amiotrófica, viene de ahí, y por la atrofia que produce en los músculos. También es importante saber que no tiene cura, sin embargo hay drogas que pueden prolongar la sobrevida del individuo por un periodo de tiempo. También sabemos que la ELA afecta la parte motora voluntaria del sistema nervioso periférico, por eso se la conoce como enfermedad de la motoneurona, es decir, que no se afecta la parte sensitiva ni el sistema nervioso autónomo. La prevalencia de esta enfermedad es de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, es decir que estadísticamente por cada 100.000 habitantes habrá 1 o 2 personas que padecerán esta enfermedad. Es más frecuente en el sexo masculino, la edad de comienzo más frecuente es entre la quinta y la sexta década de vida, y solo un 5% de los casos se presentan en personas menores de 30 años. La mayoría de los casos son esporádicos y solo un 5 al 10% de los casos son familiares, es decir, que son transmitidos por familiares directos mediante herencia. El 50% de las personas con ELA mueren a los 3 años del comienzo de los síntomas. También no se conoce la causa, si bien se nombraron muchos factores y se hicieron muchos estudios, aún no se conoce la causa exacta y se cree que es de origen multifactorial. A medida que la enfermedad avanza, va progresando y pasa el tiempo, va afectando los músculos de la deglución. Por eso es que estas personas pierden no solo la capacidad para hablar,
sino también la capacidad para deglutir correctamente, motivo por el cual con el tiempo se les debe practicar una gastrostomía, es decir, realizar un orificio a la altura del estómago, colocar un pequeño tubito y realizar la alimentación directamente por dicho medio, ya que al no tener una buena defensa de la vía respiratoria, al ingerir alimento por la boca puede ir directamente a la vía respiratoria y esto puede ser mortal. Otro de los grandes problemas que tienen estas personas es que también a medida que va pasando el tiempo se afectan los músculos de la respiración, que son principalmente el diafragma y los músculos intercostales, que son los encargados de producir la expansión del tórax con los movimientos respiratorios. Esta complicación hace que se les tenga que realizar una traqueostomía, es decir, realizar un pequeño orificio en la parte baja del cuello que está conectado a un tubo de oxígeno por una pequeña manguerita y se lo administra por dicho medio. Y la principal causa de muerte justamente es la insuficiencia respiratoria por la afección de dichos músculos. Y algo importante de destacar es que se respetan los músculos extraoculares, que estos músculos son los que nos permiten realizar los distintos movimientos con los ojos, ya sea para arriba, para abajo, para los costados o los movimientos circulares. Si bien son músculos voluntarios, en esta enfermedad no están afectados. Por eso es que literalmente estas personas quedan encerradas en su propio cuerpo, porque quedan inmóviles, pero no se afecta, como habíamos dicho, su capacidad intelectual, ni su capacidad para pensar, ni ninguna de las funciones mentales superiores. Esa imagen que estamos viendo ahí es la mano de una persona con ELA. Si ustedes se fijan, tiene todos los músculos de las manos atrofiados y se le pueden ver todos los huesos. Eso es porque el músculo, al perder la movilidad, se va achicando. De hecho, fíjense, este músculo que tenemos aquí, este cacho de músculo, es el más evidente que pierden estas personas con el paso del tiempo. Si ustedes se tocan este músculo, es un músculo bastante voluminoso y es el que permite la apertura de este dedo hacia afuera. Pero en las personas con ELA se genera un hueco en esta parte y eso se conoce como mano de simio. Esta foto que estamos viendo es de una persona que se llama Miguel Ángel Roldán. Este es un deportista y triatleta que fue diagnosticado con ELA y creó una fundación que se llama Sacarle la Lengua a la ELA, cuya función es recaudar dinero y fondos para financiar la investigación en la búsqueda de la cura de esta enfermedad. Si ustedes la ven, la lengua tiene marcados unos surcos que también se explican por lo mismo. La lengua también, al ser un músculo voluntario, va perdiendo, se va atrofiando, va perdiendo fuerza y eso hace que estas personas no puedan hablar correctamente ni tampoco alimentarse. Y a raíz de esto que estamos hablando, el 21 de junio en todo el mundo se conmemora el Día Mundial de la ELA. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve saber toda esta información? Te puede servir porque puedes tener un familiar, puedes tener un amigo, puedes tener un conocido que comience con alguno de estos síntomas, que como le pasó a Jason Becker, es una enfermedad que va progresando lentamente y uno muchas veces la subestima porque cree que es algo pasajero, pero no, esto es una enfermedad que va progresando y esta información te puede servir para alertar a estas personas a que hagan la consulta con un profesional y además para que esto de la música no quede solamente en música, sino que te dé conocimiento y cultura para sacarle el jugo a estos trabajos y podamos aprender un poco más. Bueno, aquí cerramos paréntesis y seguimos con la historia. Aún con este oscuro futuro, Jason decidió acabar el disco con David Lee Roth, el cual también se vio muy afectado por el destino de su guitarrista.
La última parte de la grabación, A Little Ain't Enough, se convirtió en un infierno para Becker, ya que sus débiles manos solían fallar. Tenía que hacer muchas tomas para que quedara bien, e incluso tuvo que hacer cuerdas de guitarra más finas para tocar. Finalmente, el álbum se publicó y fue número 1 a nivel mundial. Sin embargo, Becker no estaba en condiciones de salir de gira con el grupo por todo el mundo. El estado de Jason fue empeorando con el paso de los años, tal como habían dicho los médicos. Empezó a andar con un bastón, luego con muletas y luego usando una silla de ruedas. Seguía tocando la guitarra, pero muy lejos de como solía tocar. Cuando ya no tuvo fuerza en las manos, cambió la guitarra por un teclado para componer. Llegó un momento en el que Jason ya no podía mover ni un músculo de su cuerpo, excepto sus ojos, lo que motivó a su padre a idear un sistema casero pero muy efectivo para poder comunicarse con su hijo. Tomó un tablero y lo dividió en 6 cuadrados más pequeños. En cada uno de ellos fue colocando 4 letras del abecedario en forma secuencial y ordenada. De esta forma, el primer movimiento de los ojos apuntaría al cuadrante y el siguiente a la letra correspondiente a dicho cuadrante. De esta forma iría armando las palabras y oraciones. El tablero debía ser transparente para que el receptor pueda ver los movimientos de los ojos e ir decodificando el mensaje de Jason. Además, idearon su propio sistema de señas, como levantar las cejas para sí y levantar el labio para no, por ejemplo. Jason estaba triste y deprimido por su enfermedad, pero el apoyo de su amigo y productor musical, Mike Demesderfer, fue fundamental, ya que lo animó a seguir componiendo y a sacar toda la música que había en su interior. Para poder llevarlo a cabo, le pusieron un sistema de ordenador que respondía a movimientos de su cabeza y boca. Con un mouse especial podía hacer clics en programas y comunicarse de una forma similar a como lo hacía Stephen Hawking. Con este sistema estuvo 5 años componiendo hasta poder publicar su segundo trabajo en solitario llamado Perspective, y del cual hablaremos a continuación. Bueno, aquí no me voy a detener a hablar uno por uno de los músicos que participaron, porque son muchos, pero sí es importante la participación de su gran amigo llamado Michael Lee Firkins, que hizo varias de las interpretaciones de guitarra eléctrica. Y bueno, arrancamos con la portada. Es una portada muy emotiva en donde se lo ve a Jason en el fondo, detrás de una orquesta filarmónica, y delante de él se ve una proyección de su cuerpo o de su alma, como lo quieran interpretar cada uno, con una guitarra. En un margen vemos una guitarra eléctrica y en el otro una silla de ruedas. Las letras son multicolores, como era su guitarra. Yendo a la parte estrictamente musical, el álbum consta de 9 canciones. Y bueno, antes de empezar el álbum, ahí Jason en el booklet deja un mensaje, ¿no? Y ahí dice que él tiene ELA desde los 20 años, que ahora tiene 26 en ese momento, obviamente, ¿no? Y dice que él era guitarrista hasta antes de esa enfermedad y que escribía canciones y había grabado 4 álbumes. Y si bien su capacidad para tocar declinó, algo en su música empezó a crecer o a desarrollarse, algo indefinido, y que todas las canciones de este álbum estuvieron hechos en el proceso de desarrollo de su enfermedad. Él también dice que él cree que se va a curar, pero que si no lo hace, que no importa. Y dice que a pesar de su enfermedad es muy afortunado en cierto punto, porque está rodeado de amigos y gente que no permite que se olvide de su fuego interno, de su fe y su esperanza, y que mucha gente discapacitada no goza de ese privilegio. Y después pide que por favor estén atentos y que traten de ayudar a estas personas
inspirándole pensamientos positivos y que traten de sentir amor y que traten de dar y sentir amor y compasión por todos, que eso los hará felices y que no juzguen ni odien nada, porque eso los hará infelices. El primer tema es Primal y en esta canción el que toca la guitarra y los teclados es Jason Becker. Lo que me gusta mucho de este álbum es que en el booklet para cada tema él te va explicando cómo hizo para componerlo y cuál era la situación que estaba pasando en el momento de escribir las respectivas canciones. Y bueno, con respecto a este tema, ahí en la descripción dice que este tema fue uno de los más divertidos para componer porque todos los músicos estaban muy inspirados. Todos parecían saber qué es lo que quería sin haberle dicho mucho al respecto. Mi parte de guitarra la grabé en una grabadora de 8 tracks. Estaba tan débil que cuando levanté mis brazos para tocar quedaron choqueados. Estaba inspirado en la pasión de Gabriel. Bueno, ahí escuchamos esos coros que la verdad que están espectaculares. Todos esos coros son reales, ¿no? O sea, no es que estén hechos por computadora, todos, o sea, están hechos por personas reales. Y ahí de fondo se escucha la guitarra de Jason Becker. Y bueno, después como escuchamos en esa parte, entran unos tambores y le dan como un ambiente selvático al tema, ¿no? Muy bueno. Bueno, después llega el segundo tema que es Rain, que significa lluvia. Y al respecto él dice que escribió este tema concomitantemente cuando comenzaba a sentir los primeros síntomas de su enfermedad. Él dice que había comenzado a sentir una leve debilidad en su pierna izquierda. Por ahí comenzó su enfermedad. Bueno, también comenta que este tema fue compuesto un día de lluvia. También dice que la parte de teclado de este tema posteriormente fue reemplazado por Dani Álvarez, que fue quien interpretó los teclados en todo el álbum. Y bueno, y este tema comienza con una lluvia y unos truenos de fondo y unos teclados ahí que le dan un ambiente mágico al tema, ¿no? Uno quizá nunca podría pensar que él estaba transitando por los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no? Quizá podría pensar uno otra cosa. Tremendo cómo suena la guitarra. Uno lo escucha y ya sabe que Jason Becker tiene una forma muy particular, ¿no? Qué crack, ¿no? Qué bárbaro. La verdad que es impresionante toda la magia que transmite el tema este, ¿no? Y de fondo, ahí no sé si se escucha, pero constantemente está lloviendo. O sea, uno de los mejores momentos del álbum, el tema este, ¿no? Bueno, después llega el tercer tema que es End of the Beginning, que es el final del principio. Y bueno, y ahí dice que la mayor parte de la inspiración de este tema vino una cálida tarde cuando estaba medio dormido. Dice que cuando se despertó se concentró demasiado para no olvidar lo que se le había venido a su mente en ese momento y la grabó con una pequeña grabadora que tenía, ¿no? Que es donde él iba grabando todas las ideas que se le iban ocurriendo. Y bueno, y también lo que comenta aquí él es que él en este tema quería implementar sonidos orquestales y que su amigo Mike Bmeserfer le dio clases y le ayudó mucho, ya que tenía todo un programa de computadora para generar estos sonidos sinfónicos, ¿no? Como si fuera una orquesta filarmónica. Y bueno, y ahí también él dice que él siempre pensaba que las computadoras y los humanos, desde el punto de vista musical, es como que no encajaban, pero dice que si no hubiera sido de este modo,
Él, sin la ayuda de la tecnología, nunca hubiera podido grabar este álbum. También dice que él pudo obtener muchos tracks y muchos sonidos gracias a la computadora. Y también dice de que muchas partes pudo tocarla con su mano derecha, pero algunas partes eran físicamente imposibles. También lo que dice es que con la ayuda de la tecnología, él podía como enlentecer todo el tema para que él pueda tocar a esa velocidad. Y que también dice que usó todo este método para componer el álbum entero, excepto tres canciones que son Rain, Blue y Meet Me in the Morning. Dice que cuando él completó la grabación de la parte orquestal, sonaba bien, pero no tenía por ahí todos los sentimientos reales que él quería transmitir, por lo cual posteriormente contrataría a músicos reales para que graben la parte filarmónica. También dice que en este tema no hay violinistas reales, pero que los sonidos de violín fueron interpretados por Dani Álvarez con los teclados. La parte de guitarra fue grabada por Michael Lee Firkins, que era íntimo amigo de Jason Becker. Bueno, que él grabó casi todas las partes de guitarra del álbum, ¿no? Y bueno, este es un temazo que dura más de 11 minutos, tema bastante largo, con toda una orquesta ahí de fondo, un tema espectacular. Bueno, ahí en la composición podemos ver toda la que es la formación de música clásica que tenía Jason Becker, ¿no? Y Michael Lee Fields también es un tremendo violero. O sea, no tocan cualquier músico en este álbum, ¿no? Yo creo que lo que hace Michael es, conociéndolo tanto a Jason, es el que mejor puede transmitir todo lo que estaba pasando por la mente de él. Tremenda la interpretación. Muy bueno, ¿no? Tremendo. La verdad que es espectacular la interpretación de Michael Lee Firkins. Bueno, después llegamos al tema 4 que es Higher. Y bueno, aquí explica Jason que la primera parte estuvo compuesta con una guitarra. Y después dice que la segunda parte del tema estuvo inspirada en Bobby McFerrin y Boicestra Concert. Que esto es una agrupación muy famosa en el mundo, que se caracteriza por interpretar canciones todo con voces, 100% vocal, es decir, que los instrumentos los hacen todo con las voces. Y también dice Jason que fue un honor para él porque dos de los integrantes de ese grupo participaron con las voces en este álbum. No, la verdad que lo que cantan estas sopranos es impresionante. Uno le escucha y parecen hadas cantando, ¿no? O sea, la verdad que las voces son impresionantes. Y bueno, este tema te sorprende un poco, ¿no? Porque es un tema que es 100% vocal y es uno de los momentos más emotivos del álbum, ¿no? Porque uno por ahí se pone a pensar de que todo este disco estuvo compuesto ya con Jason paralizado por su enfermedad y él en el álbum está transmitiendo todo lo que pasaba por su mente. Bueno, después llega el quinto tema que es Blue. Y bueno, ahí cuenta que este tema fue grabado en marzo de 1990 en Vancouver mientras estaba de gira con David Lee Roth. En ese momento ya había empezado a sentir la misma sensación que sentía en su pierna izquierda, también ya la estaba sintiendo en su brazo y en su mano izquierda. Obviamente dice que para este entonces ya tocar la guitarra le era bastante complicado. Sin embargo, su amigo Mike Bemesderfer le sugirió que la incluya en este álbum. Bueno, ese que está tocando y ese Jason Becker, no son músicos. Si bien ya estaba afectado por su enfermedad, se las arreglaba para tocar de una forma que la verdad que es impresionante, ¿no? Un milagro. Impresionante lo que toca, ¿no? Y aquí como vamos viendo, participó en varios temas. Bueno, después viene el tema 6 que es Life and Death.
Vida y Muerte. Y bueno, él aquí comenta que esta fue la última canción de las 9 de este álbum que grabó. Bueno, aquí dice que él, el título de la canción refleja lo que estaba pasando por su mente en ese momento. Y bueno, y este podríamos decir que es el tema más dramático del álbum. Y como dice el título, ¿no? Son cosas, como explicaba él, que pasan por la cabeza de uno cuando está preocupado, cuando tiene una enfermedad más sobre todo como la que tenía él. Como yo la interpreto a la canción, la primera mitad es la vida y la segunda mitad es la muerte. Después escúchenla y se van a dar cuenta por qué les digo eso. Después viene el séptimo tema, que es Empire. Y a propósito de este tema, él dice que cierto día tenía ganas de componer una estúpida canción. Dice que de esa idea salió gran parte de este tema, que es una combinación entre paz y guerra. Él la había grabado en su momento y había quedado archivada en un viejo cassette. Bueno, y este tema arranca con una intro, como con una escala japonesa. Y bueno, y después entra una flauta, o sea, siempre siguiendo esa onda, ¿no? Esa onda así estilo japonés. Y después entra una orquesta y después el tema entra como un estilo marcha así militar, el ritmo de la canción me refiero. Y después ya viene una guitarra. Y bueno, después viene el tema 8, que es Serrana. Serrana era una masajista de Jason que le ayudaba con los calambres y los dolores que tenía en su cuerpo, que después terminó siendo la pareja de él. Y bueno, este tema él dice que no está dedicado a ella, pero que su nombre era tan hermoso que le puso Serrana a esta canción. Y este tema está hecho con así, melodía de trompetas y sigue esa onda así como de música clásica, ¿no? Y después llegamos al final del disco, que es el tema 9, que es Meet Me in the Morning, que este es un cover de Bob Dylan. Y bueno, de este tema él comenta que fue grabado en enero de 1991. Y él comenta que después de su padre, Bob Dylan fue quien lo inspiró para ser músico. También dice que inicialmente no quería grabar este tema porque ya la enfermedad había avanzado bastante. Estaba bastante débil, pero también dice que cuando tienes ciertas limitaciones se expande tu creatividad. Y ahí también le agradece a su padre, que fue quien le enseñó, porque el padre también me escuchaba mucho Bob Dylan y él fue quien le enseñó estas canciones, y a su tío también, que él dice que cantaba estas canciones cuando eran chicos. Y bueno, y el que toca la guitarra aquí también nuevamente es Jason Becker. Y bueno, así termina este gran trabajo, un gran álbum, que si yo tuviera que definirlo con una palabra sería la magia, ¿no? Realmente es un álbum mágico, con composiciones espectaculares, y nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Es un ejemplo de superación, es un ejemplo de perseverancia, de que muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles, cuando uno tiene que dejar salir ese fuego interno que lleva adentro, ¿no? Bueno, y después hay un documental que se llama Jason Becker Not Dead Yet, también, que por ahí anda, también si se quieren interiorizar más todavía en su vida personal, lo pueden ver también. Así que, bueno amigos, un disco más que pasa por Ajeno el Tiempo. Muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por la buena onda, y nos estamos viendo en la próxima. Les mando un abrazo.